buenos días. Comenzamos a las 8 de la mañana en punto con imágenes del huracán Dorian. Ya van 4 personas fallecidas producto de las consecuencias del huracán. En unos instantes vamos a tomar contacto con una chilena que está desesperada buscando a su cuñado. Van 1 millón de personas evacuadas desde las costas también de Estados Unidos. Y como yo les decía, 5 personas muertas. Un huracán devastador que por el mismo presidente de Estados Unidos ha dicho que es monstruoso, Cristian. Son 5 muertos ya en este momento, pero seguramente esa cifra va a ir aumentando con el correr de los días. Pero la verdad es que ayer hablábamos, Iván, buenos días, hablábamos con respecto a la velocidad de desplazamiento del huracán que iba muy lento y efectivamente durante el día de ayer prácticamente quedó estacionado sobre Bahamas, ¿no? Sí, quedó con una velocidad muy lenta, pero por una parte eso favoreció también a que se degradara su categoría. Ya no están 5, están 3. Y eso es positivo, porque obviamente los efectos desastrosos son menores. Hay menos viento, menos cantidad de agua, a pesar de que es importante la lluvia, y por supuesto la marejada tampoco va a ser tan intensa, a pesar de que esto ya se traía desde hace un tiempo atrás. Claro, pero disculpa, Mari, lo que sí, la categoría 5 fue cuando pasó por Bahamas. Sí. Y las autoridades han dicho que hay al menos 5 fallecidos. ¿Y por qué hago énfasis en al menos? Porque la destrucción llega a tal nivel de que ellos no pueden entregar una cifra que sea concreta. Tú hablabas del llamado a evacuación de 1 millón de personas. Exacto. Sigue siendo un huracán que es tremendamente peligroso. Vientos de 255 kilómetros por hora sostenidos. con ráfagas de 350. De 350. O sea, esto es realmente devastador, pensando de que si bien iba a llegar a Puerto Rico, ahí estaban relativamente preparados, luego gira y se va a Bahamas, donde no estaban tan Claro, y hay miles de casas destruidas ya. Las estadísticas van aumentando a medida que las horas van pasando y van pudiendo hacer los catastros. Pero también estamos con Pablo Oce, geógrafo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Pablo, por tu experiencia en este tipo de catástrofes, ¿se podría hablar que recién se saben de 5 personas muertas, pero estas cifras podrían aumentar? Sí, en el caso de los huracanes, lo más probable es que tengamos muchos desaparecidos no encontrados y por lo tanto no son muertos aún, lamentablemente. Especialmente porque el huracán tiene asociado una marea. Hay que entender que no es solo viento en estas zonas costeras, sino que también hay un oleaje que irrumpe sobre las ciudades y por lo tanto, ¿no? Claro, estamos hablando de olas de 5 metros, 4 metros, oleaje de tormenta. Y eso entonces hace desaparecer personas, lamentablemente, reitero, y ya sabremos las cifras concretas. Es una cifra que lamentablemente va a ir en aumento. Iván, usted decía a propósito de las olas de 5 metros, como decía Pablo, que incluso podrían haber llegado a 9 o se llegó incluso a esa altura. La información que hay es que podría haber llegado perfectamente a 9 metros. Es la apreciación que se tuvo cuando estuvo en Bahamas. Todavía es un huracán peligroso, muy peligroso, a pesar de que está en una categoría inferior, sigue siendo altamente peligroso. Lo hemos conversado ayer y también con Pablo aquí. La marea ciclónica es la más peligrosa, obviamente, porque irrumpe en sectores planos. Hay que recordar que gran parte de la península, que no ha sido afectada directamente, no tiene cerro, por lo tanto el agua va a ingresar. Plano. O sea, las islas, ¿no? Claro, la mayoría de islas no tienen grandes elevaciones. Obviamente el agua ingresa, entonces dejando como consecuencia esta catástrofe que estamos viendo y muchos desaparecidos. Y aparte, Iván, tú dices que bajó de categoría, pero igual estamos hablando de vientos sobre los 200 kilómetros por hora, sí o sí. Bueno, cuando hablamos de categoría 3 estamos hablando de vientos ya que son inferiores a 250 kilómetros por hora. Pero de todas maneras son vientos muy fuertes. Un viento sobre 120 kilómetros ya es un viento huracanado, así está definido. Claro, y Gino, para poder, porque hay mucha gente desesperada, yo decía en un rato más vamos a tomar contacto con una chilena que está desesperada buscando a su cuñado en las Bahamas. Las búsquedas, ¿cómo están funcionando? Porque yo me imagino que todavía la gente no puede entrar al lugar por lo desastroso que está. Mire, la mayoría de las personas no evacuó. Yo me quisiera detener en alguna de las imágenes que estamos revisando. Si bien en algunas partes se muestra el mar, hay una imagen del aeropuerto que pareciera sinceramente que es alta mar. Entonces las personas no quisieron salir de ahí y están por sobre los techos que se han desprendido de las casas, porque la mayoría de ellas están sumergidas en su totalidad, porque la marea llegó a una altura de 3 metros y medio, que es la altura que podría tener una casa o edificaciones menores. Por lo tanto, o sea, por sobre las casas. Exacto. Realmente Mira, estaba debajo del mar las Bahamas. ¿qué es lo que piensan que es acá? Alta mar. Alta mar. Sí. Este es el aeropuerto. No. Es realmente impresionante esta imagen y que nos habla lo que dice Pablo, lo que dice Iván, de que más allá de lo que puede ocurrir con el viento, que sin duda es desastroso, lo que más genera la catástrofe es la salida del mar, estas marejadas y que llega a un sector donde uno pudiese decir, bueno, relativamente seguro un aeropuerto.
Acá el mar entró con muchísima fuerza, se suma con la llegada de las lluvias y con estos vientos que yo creo que pocos podemos dimensionar qué significa 255 kilómetros por hora de viento continuos. Claro, por eso estamos hablando del huracán más desastroso en la historia de las Bahamas, Sí. y el segundo más desastroso desde 1950, Pablo. O sea, de verdad es un huracán que con los días vamos a empezar a ver las consecuencias. Sin duda en este caso estamos recién en el inicio y todavía no podemos revisar nada de lo que realmente está ocurriendo. Y este tipo de eventos también es importante entender que no es poco probable que se vayan incrementando en su frecuencia, especialmente por las diferencias de temperatura que hemos ido generando en el planeta, que es el famoso cambio climático, que es un hecho cierto. Y que es Bueno, parte claro, del alimento de los huracanes, ¿no? Bueno, es que ahí viene la esencia. Todo esto son diferencias de temperatura entre masas de aire o entre agua y aire. Mientras esos balances de temperatura vayan cambiando, vamos a tener nuevos climas, nuevas condiciones meteorológicas, que son estos extremos que estamos viendo en este caso. Por lo tanto, el futuro es medianamente incierto y eso es delicado. Pablo, a mí me nace una pregunta que yo creo que es de sentido común. A ver, estamos viendo que ese es el aeropuerto. Sí. Si uno ve, además que las casas están, etcétera, uno podría pensar, y quizás es una estupidez, pero que, no sé, Bahamas tendría que replantearse dónde instalar a su gente, replantearse, y no solamente Bahamas, todas las islas que están por ahí, digamos, que porque tienen estos huracanes, dónde replantearse, dónde instalan a las personas, las ciudades, los lugares de mayor concurrencia, porque obviamente esto no va a dejar salir aviones durante un buen rato, las poblaciones hasta los techos, o sea, geográficamente lo que tú Quedaron haces, sumergidos, dices ¿qué tú. pasa con eso? O sea, Sí, sin lugar a duda. Una de las acciones concretas que tenemos que empezar a pensar pronto en relación a estas modificaciones climático-meteorológicas es la localización. Cómo repensamos las ciudades, cómo repensamos la infraestructura estratégica, especialmente todas las zonas costeras que se van a ver afectadas por cambio en marea, oleaje y también por pequeñas variaciones en el nivel marino. Piensa tú lo que pueden ser 30 centímetros o 15 centímetros de nivel promedio que sube el mar. Eso es cientos de metros hacia el interior. Bueno, no es lo Iván, mismo.